So, welcome, and we have some more interesting questions. Bienvenidos, tenemos más preguntas interesantes. This one is, even though I practice the sense of myself, even though I practice, the sense of myself is not changing. How can I directly dissolve the idea of self? O esta dice, aunque yo practico, el sentido del yo no cambia. ¿Cómo puedo practicar para que se disuelva el sentido del yo? Well, of course, the idea of self is not always in your mind, otherwise you wouldn't be able to operate. Por supuesto, la idea del yo no está siempre en tu mente, porque si no, serías incapaz de funcionar. So when we when we consider ourselves or other people or trees or flowers, Entonces, cuando nosotros nos consideramos a nosotros mismos o a otras personas o árboles o flores, there is a sense that something exists. está esa sensación de que algo existe. That first sense that something is there seems to be just inherent in how the world is. Y esa sensación de que algo existe ahí parece que es algo inherente y que así es el mundo. But then we have some sense that we have our opinions about what is there. Pero luego también está esa sensación de que tenemos nuestras propias opiniones sobre qué es lo que hay ahí. It would not be unusual to disagree with a friend about a particular film, what its value was, and so on. No es infrecuente el estar en desacuerdo con un amigo sobre algunas cosas, sobre una película o sobre cosas del mundo. So it's as if you both agree, well, there is a film. Y eso hace como si ambos estuviésemos de acuerdo en que sí hay una película. The filmness of the film seems like a given of our experience. Y la peliculicidad de la película, el hecho de que sea una película parece como es algo dado, parece que se da por sentado. What is more open is our interpretation of it. Parece que lo que está más abierto es nuestra interpretación de eso. So this is where the Dharma understanding comes in more precisely to examine, okay, what is the givenness of the tree or the film? Y ahí es donde el Dharma entra entra en juego con el entendimiento, porque ¿qué es eso dar por sentado el árbol o la película o todo? When we have a habit, Cuando tenemos un hábito, for example, smoking cigarettes, como por ejemplo fumar cigarrillos, it is very normal for us to experience that the value of the cigarette is in the cigarette. es muy normal que nosotros experimentemos que el valor del cigarrillo está en el cigarrillo. You see the packet of cigarettes and you want one. Tú ves un paquete de cigarrillos y quieres uno. They are important. They may be necessary for me. Son importantes y quizás necesarios para mí. Clearly, they're not necessary for everyone. Claramente no son necesarios para todo el mundo. But in my experience, the cigarette itself is important. Pero en mi experiencia, el cigarrillo en sí es importante. This is what it means to have a habit or an addictive turn. Y este es lo que significa tener un hábito o una inclinación adictiva. One projects a value or an identification into an appearance and then finds it difficult to see, oh, this is a production. Uno proyecta un valor o una identidad en algo que se le aparece y luego es muy difícil darse cuenta de que en realidad solo es una aparición. What I have produced, that which has arisen due to causes and conditions, seems to be inherent
A eso que yo he producido, a lo que ha surgido gracias a causas y condiciones, parece que es inherente. So when we see things as existing in truth, this is a habit formation. Entonces, cuando nosotros vemos las cosas como que existen de verdad, eso en realidad es una formación de hábito. Now, most of the people we meet are going to agree that our perception is accurate. Pero, por supuesto, la mayoría de las personas con las que nos encontremos van a estar de acuerdo con que nuestra percepción es bastante ajustada. This is a shared karmic perception. Esto es una percepción compartida kármica. And so, moment by moment, there is affirmation of the truth that the tree is out there as a tree. Y entonces, momento a momento, hay una afirmación de la verdad de que el árbol existe ahí fuera como un árbol. When I was growing up in Scotland, smoking cigarettes was very normal. Cuando yo crecía en Escocia, fumar cigarrillos era muy normal. People would smoke cigarettes in the cinema. La gente fumaba en el cine, They would smoke cigarettes while they were eating. fumaba mientras comía. It was just part of life. Era simplemente parte de la vida. Now, over the years, with the understanding of how lung cancer develops, cigarettes become much less socially valued. Y ahora con el desarrollo y el conocimiento del cáncer de pulmón y todo eso, pues el fumar se convierte en algo que la sociedad valora bastante menos. They go from being normal to abnormal. Pasan de ser normales a ser anormales. So when we read stories about the great yoginis and yogis in Tibet, Entonces, cuando leemos historias sobre los grandes yogis y yoginis del Tíbet, we hear, we read how they left their small village and went to live in a cave. leemos cómo dejaron su pequeño poblado donde vivían y se fueron a vivir en una cueva. In the village, people believe that whether your marriage is happy or not is very important. En el poblado, en el pueblo, la gente cree que si tu matrimonio es feliz o infeliz, eso es una cuestión muy importante. Whether you drink too much or not, O si tú bebes mucho o no. and all the other worldly concerns. Y todas las otras preocupaciones mundanas. It is obvious in the village to everyone these are important things to gossip about. Es importante en el pueblo para todo el mundo que todo esto son cosas muy importantes sobre las que cotillear. But when you leave the village and go and live quietly in a cave, Pero cuando tú abandonas el pueblo y te vas a vivir en silencio en una cueva, it's unlikely that you have a lot of thoughts about whether your parents' marriage was happy or not. no es muy probable que tengas muchísimos pensamientos sobre si el matrimonio de tus padres pues fue feliz o no. That is to say that the factors holding particular thought constructs in shape as normal start to thin out. Es decir, que los factores que mantienen determinadas construcciones de pensamientos en marcha, que hacen que se produzcan, esas construcciones empiezan a desvanecerse. So, dissolving the idea of self or inherent existence is not something that is easy to do. Entonces, disolver esta idea del yo o de existencia inherente, pues no es algo que sea fácil de hacer, Because it seems to be valid. porque parece que es válido. It's just the case. Simplemente es que es así. So, one thing one can do is to become more aware of how certain aspects of life become very real for some people.
Entonces, una cosa que se puede hacer es ser consciente de cómo determinados aspectos de la vida para algunas personas se vuelven muy reales, That could be a football team, como por ejemplo un equipo de fútbol or independence for Scotland or Catalonia. o la independencia de Escocia o la de Cataluña. For the people who become concerned with these issues, there's a lot of energy in them. A la gente que se preocupa por estas cuestiones, pues hay un montón de energía en ello. It is obvious to them that these are meaningful things to think about. Es, es obvio para ellos que estas cuestiones son cosas muy significativas sobre las que pensar. So then we can see, oh, but it's not meaningful to everyone. Y entonces nos podemos dar cuenta, vale, pues no son significativas para todo el mundo. And as we've looked before, the objects of our human existence are not necessarily very interesting for birds or worms. Y como hemos visto otras veces, los objetos que son interesantes para nuestra existencia humana, pues no son interesantes para los gusanos o para los pájaros, But they're important for us. sino que son importantes para nosotros. So this is what is meant by a karmic vision. Y esto es lo que se quiere decir con lo de una visión kármica. Having the vision to, having the karma to be born as a human being, what unfolds through the human body and its sense organs becomes given for us. Al haber nacido en un cuerpo humano, lo que se nos da se convierte en lo habitual para nosotros. There are some birds that have a nest in a bush in a neighbor's garden. Hay unos pájaros que tienen un nido en un arbusto, en un jardín del vecino. And I see these little birds flying very fast. And when they come to the bush, they pull their wings in and they go into the bush. Y yo veo que estos pajaritos van volando muy rápido y a medida que se acercan al arbusto, recogen sus alas y se meten dentro del arbusto. And I keep trying to think, how do they know how to do that? Y yo sigo pensando, ¿cómo saben hacer eso? They haven't been to flying school. No han ido a la escuela de vuelo. They do what birds do. Simplemente hacen lo que hacen los pájaros. Strange for me, but normal for them. Muy raro para mí, pero normal para ellos. So this notion of how things exist is interpretive. That is to say, we take the factors, the potential of the world, and bring it together in a pattern that suits our particular composition. Es decir, nosotros cogemos todos los aspectos del mundo y ese potencial de los aspectos del mundo y hacemos un patrón con ellos que encaja en nuestra composición tal como somos. So the actuality is that moment by moment, my construal of what seems given or normal is arising and dissolving. Entonces, la realidad es que momento a momento mi construcción de lo que surge es algo que va cambiando de un momento a otro. A situation arises and there's a lot of feeling and we feel maybe very upset by something a friend has said. Surge una situación y hay un sentimiento fuerte, por ejemplo, podemos estar muy enfadados por algo que un amigo nos ha dicho. A conclusion comes in our mind. They are like this. Y surge una conclusión en nuestra mente, es que son así. But after a couple of hours, it softens. Pero pasadas un par de horas eso se suaviza. So by observing these pulsations of how the energy of the five poisons merges into the patterns that are arising, we see that the intensity of what we encounter alters. Y al observar continuamente que cómo la energía de los 5 venenos se mete con todo aquello que surge, al observarlo continuamente, pues eso empieza a alterarse.
But when the feeling is strong, they are like this, or I have to do this activity. Pero cuando el sentimiento es fuerte y es que son así o es que tengo que hacer esta actividad, Then it just seems true. entonces parece simplemente verdad. And then it's irrelevant. Y luego, y entonces es irrelevante. What we don't usually do is go back and think, oh, I was very upset and now I'm not. Lo que normalmente no hacemos es ir atrás y pensar, pero antes es que yo estaba muy enfadado y ahora ya no. If that person's behavior was really, really bad, I should never speak to them again. Si el comportamiento de esa persona fuese de verdad muy, muy, muy malo, es que no debería volver a hablarle. But anyway, I like them. Sí, pero bueno, es que también me gustan, Mostly, en su mayoría, sometimes they're horrible. aunque a veces son horribles. So now we see, oh, this is not one person. Y entonces ya nos damos cuenta, pero es que no es una persona. This person is a site or a situation showing many different aspects. Esta persona es un lugar o es un mostrar muchos aspectos diferentes. So, from the point of view of analysis, Entonces, desde el punto de vista del análisis, we can see that my construct, John is annoying, podemos ver que mi constructo, esta construcción mental de John es molesto, is not always true. no siempre es verdad. So if I say John is sometimes annoying, Entonces, si yo digo John a veces es molesto, that becomes a little bit vague. I mean, what am I saying? y eso se vuelve un poco vago porque ¿qué es lo que estoy diciendo? Sometimes he's annoying and I don't understand why he's become annoying. Y a veces es molesto y yo no entiendo por qué se vuelve molesto. Then we see dependent origination. Various factors operate to make this the case. Y entonces podemos ver originación dependiente, es decir, varios factores que contribuyen a que las cosas sean de esa manera. But of course, we can't always analyze situations. Pero por supuesto no siempre podemos analizar las situaciones. So if we are practicing in Tantra, we would say everything which arises is Padmasambhava. Entonces, si estamos practicando en el Tantra, por ejemplo, pues podríamos decir, todo lo que surge es Padmasambhava. Or Vajrayogini, whatever. That is to say, this is appearance and emptiness. O Vajrayogini, o quien sea. Es decir, todo lo que surge es apariencia y vacuidad. And this has a double edge to it. Y esto tiene un doble filo. The appearance is empty of its own existence. La apariencia está vacía de su propia existencia. O sea, perdón. Sorry. So then it can appear quite kind of light and even transparent. Y entonces puede parecer llena de luz, incluso transparente. But because it is an appearance without inherent definition or self, Pero puesto que es una apariencia sin definición interna o sin ningún yo, this offers me the opportunity to fill it with my meaning. Esto me ofrece a mí la oportunidad de llenarlo con mi propio sentido. So, because everything in the world has no internal definition, I become the ruler of the world. Entonces, puesto que las cosas del mundo no tienen ninguna definición interna, yo puedo convertirme en quien gobierna el mundo. I am in charge. Yo estoy a cargo. But I'm also a very busy king. Pero yo soy un rey muy ocupado. Morning to night, working, making this damned world. Desde la mañana a la noche, trabajando, fabricando este maldito mundo. And if I stop doing this work,
then the world is not what I think it is. Y si yo dejo de hacer, yo paro de hacer este trabajo, entonces el mundo no es lo que yo creo que es. When you see this directly, you see, oh, that's because the meaning I perceive is not inherent. Y cuando tú ves eso directamente, te das cuenta de que, vaya, lo que yo percibo no es directamente lo que It's my habitual projection. es mi proyección habitual, It's a delusion. es una delusión, un engaño. Then we perhaps start to see how the six realms of samsara operate. Y entonces podemos empezar quizá a darnos cuenta de cómo funcionan los 6 reinos del samsara. It is the emptiness of samsara, its lack of true substance, Es la vacuidad del samsara, su ausencia de sustancia interna, that allows it to act as a multidimensional screen on which various kinds of habitual projections can be revealed. lo que permite que funcione como una pantalla multidimensional en donde se revelan pues todas las diferentes situaciones. And we can observe for ourselves how, for example, in English we say Spain. Podemos observarlo por nosotros mismos. Por ejemplo, en inglés decimos España Yeah, and the people who live in Spain, they are Spanish. y la gente que vive en España pues son españoles And Spanish are Spanish. y los españoles pues son españoles. But the people in Madrid are not the same as the people in Valencia. Pero la gente de Madrid pues no es lo mismo que la gente de Valencia. And probably the people in the north of Valencia are not the same as the ones by the coast. Y probablemente la gente del norte de Valencia no son las mismas que están en la costa. And on the street, my neighbors are not the same as me. Y en la calle, desde luego, mis vecinos no son lo mismo que yo. And I'm not in the same mood I was in this morning. Y yo, desde luego, no estoy en el mismo estado de ánimo en el que estaba esta mañana. So our world emerges through our reliance on empty signifiers. Entonces, nuestro mundo emerge por nuestra confianza en significantes vacíos. So we can talk about the Spanish, Entonces, podemos hablar de los españoles, but you can't find a sort of regular issue Spaniard. pero no puedes encontrar ninguna cuestión o sea, ningún español medio. The unifying factor for all Spanish people is the idea of Spanishness. El factor unificador de todos los españoles es precisamente su españolidad. There are different languages and different accents within the language, different dialects. Pues hay diferentes idiomas, y diferentes dialectos, diferentes acentos dentro de los dialectos. So when we hear all sound is mantra, Entonces, cuando oímos todo el sonido es un mantra. but maybe if you're on a train in Spain and you hear people talking and you know Spanish, you can think, oh, they're from the north. Entonces, cuando tú vas en un tren y hay gente que va hablando y tú sabes español y los oyes, pues igual puedes decir, pues son del norte de España. It is sound which is empty, Este sonido que es vacío, and that allows you to put your interpretation. eso te permite que coloques ahí tu interpretación. If you were from their area, you might be able to even identify the particular valley that they are from. Si fueses de su área, pues igual eres capaz de identificar el valle en concreto de donde son. And you would feel, I am simply describing what is there. Y tú sientes, yo lo que estoy haciendo es describir lo que hay ahí. But you do that on the basis of having the knowledge to project into what is there. Pero tú lo haces sobre la base de tener el conocimiento que proyectas sobre lo que hay ahí. And in Dzogchen, we keep our mind relaxed and open. Entonces en el Dzogchen nosotros abrimos nuestra mente, dejamos nuestra mente abierta, relajada. Then we see
that patterns are arising and shifting and dissolving. Y nos damos cuenta de que los patrones surgen y cambian y se disuelven, Dynamic, interactive, never ceasing. de forma dinámica, interactiva, incesante. Nothing is established, No se establece nada. and therefore the richness of life arises through the quality of our availability and participation. Entonces la riqueza de la vida surge dependiendo de nuestra disponibilidad y de nuestra participación. There is no self. No hay ningún yo. In my mind arise many possibilities of interpretation, memory, planning, and so on. En mi mente surgen un montón de posibles interpretaciones, de planificaciones, de recuerdos, etc. These are like colors on a palette if you're painting. Son como colores en una paleta si estás pintando. They are a potential which, according to circumstances, you use to create a particular image. Son potenciales que de acuerdo con las circunstancias tú los puedes utilizar para crear una imagen en concreto. If you were painting on a canvas, you have a more sense of duration of the marks through time. Si tú estás pintando en un lienzo, pues tienes más una sensación de duración de la pintura a lo largo del tiempo. But thoughts and feelings and sensations and sounds are painting in time. Pero los pensamientos, las sensaciones, las emociones, los recuerdos son pinturas en el tiempo. So if you stay relaxed and open, the unborn empty mind itself never changes. Pero si tú permaneces abierto y relajado, la mente no nacida e imperturbable nunca cambia. It has no self you can catch, No tiene ningún yo que tú puedas atrapar. and everything else is moving Y todo lo demás se está moviendo. and has no fixed self you can grasp. Y no tiene ningún yo que tú puedas atrapar. So then you see for yourself that the self is not something to get rid of or to actively dissolve. Entonces tú puedes ver por ti mismo que el yo no es algo que tú tengas, de lo cual tengas que liberarte ni tengas que desprenderte. It is the mode of perception that operates in samsara. Es el modo de percepción que funciona en el samsara. Samsara arises from this reifying mode of perception. El samsara surge a partir de este modo cosificador de percepción. And this is delusion. Y esto es delusión, es el engaño. So then we can feel compassion for all the people who are strongly committed to their interpretation. Y entonces podemos sentir compasión hacia las personas que están comprometidas con su interpretación. It causes so much suffering to believe in the truth of things. ¿Causa tanto sufrimiento el creer en la verdad de las cosas? Because the stabilized concept is always straying away from the immediacy of the moment. Porque el concepto estabilizado siempre se está marchando de el momento que se desenvuelve. So when you're meditating or in your life and you feel a kind of intrinsic sense of, well, I'm still me and this is me. Entonces, cuando tú estás meditando o en tu vida cuando, surge este sentimiento pues yo soy yo sigo siendo yo. Don't do anything. No hagas nada. If you take it as something happening to you, you will feel persecuted. Si tú te lo tomas como algo que te sucede a ti, pues tú te sientes como perseguido. How can I be Buddhist when I keep believing in myself? ¿Cómo puedo ser budista si yo sigo creyendo en un yo, en que yo tengo un yo? Then the thoughts will just go round and round like a dog chasing its own tail. Pues entonces los pensamientos van a ir dando giros alrededor de sí mismos como un perro que se muerde la cola. But if you stay relaxed and open, you will truly find that
all outer phenomena and all inner phenomena arise and pass, arise and pass. Pero si tú te quedas así, relajado, abierto, te vas a dar cuenta de que todos los fenómenos externos y todos los fenómenos internos surgen y pasan. The self is neither a true entity to be believed in, El yo no es ni una entidad verdadera que haya que creerse, nor is it a serious problem to be got rid of. tampoco es un problema serio del que haya que liberarse, It is a delusion. es una delusión, es un engaño. And the delusion arises from ignorance of how it actually is. Y la delusión surge de la ignorancia de no ver cómo es en realidad la realidad, cómo es la realidad. So then we have a question, when and how to use Phat. Y entonces tenemos la pregunta, ¿cuándo y cómo utilizar Phat? Phat we use to disrupt the continuity of reassuring thought. Phat se utiliza para interrumpir la continuidad de un pensamiento recurrente. So, for example, to link it to the previous question, if you're caught up in the sense of I exist, Por ejemplo, para ligarlo con la pregunta anterior, si tú te estás atrapado en el pensamiento de yo existo, and you're in a place where you can make the sound of Phat in a very strong and loud way, sí, y tú estás en un lugar en el que tú puedes hacer el sonido de Phat de una forma muy fuerte y muy elevada, then you want to let it arise from your belly and straight out. The sound is coming out of your mouth, but it's as if it's coming out of the top of your head. entonces puedes permitir que el sonido vaya desde tu barriga y aunque luego el sonido salga por la boca, es como si saliese por lo alto de tu cabeza. So with the sound, afterwards there's a kind of gap. Entonces, tras el sonido hay una especie de hueco. And in that gap, you just stay as open as you can. Entonces, y en ese hueco, tú te quedas tan abierto como puedas. In a sense, I'm here, De alguna manera, en algún sentido, yo estoy aquí, but my clothes have come off. pero mi ropa se ha eliminado. The thoughts and feelings and memories I'm usually wrapped in have got blown away. Es decir, los pensamientos, sentimientos, sensaciones, recuerdos en los que normalmente yo me envuelvo, pues se han marchado. So we are present as simple presence. Entonces, estamos presentes como una presencia sencilla. We're not present as ourselves. No estamos presentes como nosotros mismos. That is to say, the cladding of self has fallen off and we're just here. Es decir, el envoltorio de ese yo ha caído y entonces nosotros simplemente estamos aquí. So if you're meditating and you find that the Guru Yoga of the White R is not able to release you from your tension and inner holding, Si estás meditando y tú te das cuenta de que el yoga del gurú de la A blanca pues no es capaz de liberarte de tu tensión interna y de tu aferramiento interno, then Phat is very useful to open up a space. el PET es muy útil para abrir el espacio. But it's a double movement. Pero es un movimiento doble. You need the sharpness of the Phat to cut away, to cut a kind of space in the forest. Necesitas que el filo cortante del PET pues haga una brecha necesitas esa claridad para que haga una brecha en el bosque. But then you need to bring the clarity into that gap. Pero luego tienes que llevar tu claridad a ese hueco que ha abierto. It's not about being spaced out. No tiene que ver con quedarse espaciado. We want to see the clarity and emptiness, or the clarity which is not a substance. Queremos ver claridad y vacuidad, es decir, la claridad que no es una sustancia. So that's how you can use
Phat. Así que eso es como puedes utilizar el PET. So then there's a question: devotion to the other merges self and other in non-duality. This is apparently what I said on the bit of Chetsangpa on the Guru. Entonces, can you repeat the question, please? Okay, devotion to the other Sí. merges self and other in non-duality. Vale, la devoción hacia el otro funde el yo y el otro en no dualidad. So in terms of our karmic vision, Entonces, en términos de nuestra visión kármica, when you chat with a friend, cuando tú conversas con un amigo, even if you're very relaxed and at ease and joking and having a good time, incluso cuando estás muy relajado y estáis bromeando y os lo estáis pasando bien, there is a subtle affirmation: I exist and you exist. hay una afirmación sutil, yo existo y tú existes. At the end of your time, you say, hey, this was such a good evening. Let's meet again soon. Y al final de vuestro rato juntos dices, pues hemos pasado un buen rato, vamos a encontrarnos pronto. I really like spending time with you. De verdad que me gusta pasar tiempo contigo. So this is most of our social interactions are either friendly or not so friendly. Entonces, así son. Nuestras interacciones sociales son o bien amistosas o no amistosas. And both have an affirmation of the existence of self and other. Entonces, ambos tienen una afirmación de la existencia del yo y del otro. Even if you have if you go into a sexual contact with a person and you have an orgasm, there is maybe a brief gap, but still there is pleasure arising, and linked with that perhaps a desire to do this again with the other person. Pero incluso cuando tienes un encuentro sexual con alguna persona y en el momento y luego tienes un orgasmo, pues quizá hay un momento breve de unidad, pero luego enseguida surge el deseo de, pues quizá de volverlo a hacer y de esa separación. So when we practice particularly through Tantra, if we imagine the teacher in the form of Tara or Padmasambhava, Cuando practicamos, por ejemplo, Tantra y visualizamos al maestro en la forma quizá de Tara o de Padmasambhava, we do this because if you see the teacher in their ordinary body, you think, oh, this is a man or this is a woman, or they are young or they are old. lo hacemos porque si tú ves al maestro en su forma, pues ves que es una persona y entonces puedes pensar, pues es viejo, es joven, es un hombre, es una mujer. And these assumptions allow you to hook many different qualities onto that person, which makes them thick. Y estas suposiciones te permiten enganchar otras interpretaciones sobre esta persona y todo eso lo convierte en algo muy espeso. But if you imagine them as Padmasambhava, in the description, there are a lot of details. He has a vajra and a skull cup and so on. Pero si lo imaginas como Padmasambhava y en las escrituras hay un montón de detalles en su descripción, tienen un vajra y tienen un cuenco en forma de cráneo, etc. But all the descriptions of his clothing and the color of his skin and so on are to be understood in the idea of this is appearance and emptiness, like looking at a stained glass window. Toda la descripción de su vestimenta, del color de su piel y de todas las cosas se tienen que tomar como apariencia y vacuidad, es decir, como si estuviésemos mirando a través de un cristal tintado. So essentially he's like a hologram. Esencialmente es como si fuese un holograma. Something which appears, but you can see through at the same time. Algo que se aparece, pero a la vez tú puedes mirar a través de ello. So
he is like an apparition, like a kind of ghostly form, or as the text say, like a mirage or a rainbow. Es como una aparición o como una forma fantasmagórica o como dice el texto, como un espejismo, un arco iris. So when you have devotion to this appearance, Entonces, cuando tienes devoción por esta apariencia you're saying you are important. y dices, tú eres importante. How you are is how I need to be. Como tú eres, es como yo necesito ser. You have wisdom, you have compassion, you have power. Tú tienes sabiduría, tienes compasión, tienes poder. I am wandering in samsara with confusion and strong emotions. Yo vago por el samsara con confusión, con emociones fuertes. Please save me. Por favor, sálvame a mí. What do we want Padmasambhava to save us from? ¿De qué queremos que nos salve Padmasambhava? The delusion of ourself. La delusión de ser nosotros mismos. Actually, we also are empty appearance. En realidad, nosotros también somos una apariencia vacía. But we, with our habitual interpretation, solidify our sense of who we are. Pero nosotros con nuestras interpretaciones habituales solidificamos esa sensación de ser quien somos. So, devotion to the deity is a means to be returned to how we already are. Entonces la devoción a la deidad es el medio para volvernos a cómo somos en realidad. But in the language of Tantra, we talk about transformation. Pero en el lenguaje del Tantra hablamos de transformación. Turn or transform my limited body, voice, and mind into the pure form of your body, voice, and mind. Es decir, transforma la limitación de mi cuerpo, voz y mente en la pureza de tu cuerpo, voz y mente. So, you exist, but not as an existent. That is to say, you are present, but present as luminosity. Tú existes, pero no como algo existente. Es decir, estás presente, pero como luminosidad. So when we pray, we forget everything else in our world and we just have a focus on the deity. Cuando oramos, nos olvidamos todo del mundo y solo nos centramos en la deidad. Maybe recite the mantra or some familiar prayer like the 7-line prayer. Quizá recitemos el mantra o recitemos alguna oración con la que estemos familiarizados, como la oración de 7 líneas. These are ways of hollowing or thinning ourselves out. Y estas son maneras en las que vaciarnos por dentro o en las que hacernos mucho más delgados. Like being a teenager and falling in love for the first time, you can't think of anything else. Como un adolescente que se enamora por primera vez y no puedes pensar en ninguna otra cosa. All the familiar ingredients of yourself get dispersed because you're just obsessed by this one person. Todos los elementos familiares que constituyen tu sensación del yo, pues se vuelven dispersos porque solo estás obsesionado con esta idea. So you bring this into the spiritual domain. You are the one and only. Y esto lo llevas al dominio espiritual y dices, tú eres el único, el único. So two things are happening. I'm gathering myself together in my focused attention on you. Entonces, aquí pasan dos cosas. Yo estoy recogiéndome y focalizándome en mi centramiento en ti. And this gives us protection against the dispersal, which usually comes in our reactive, ordinary mind function. Y esto nos da protección de la dispersión que sucede normalmente en la manera en la que nuestra mente funciona reactivando, o sea, reaccionando a las cosas del mundo.
And with my devotion to you, I'm being filled by this, my sense of you. Y con mi devoción hacia ti, yo me lleno de mi sensación de ti. And then when you've done this for some time, you stop the recitation and this light comes from the form of the deity. Y luego, cuando ya has hecho esto durante un tiempo, esta luz viene en la forma de la deidad. White light from the Om, red light from the Ah, and blue light from the Hung in the heart. De la forma de la deidad viene una luz blanca en la forma de Om, luz roja en la forma de A y luz azul en la forma de Hum. This represents their body, speech, and mind, which is also the Dharmakaya, Sambhogakaya, and Nirmanakaya. Esto representa su cuerpo, voz y mente, que también representa el Dharmakaya, el Sambhogakaya y el Nirmanakaya. This light then streams into us. Esta luz entonces entra como una corriente en nosotros. Firstly, all white, so we are full of white light. Primero la luz blanca, de manera que estamos llenos por dentro de luz blanca. Then red light, so we're full of red light. Luego luz roja y entonces estamos llenos de luz roja. Blue light. Luz azul. So you can read about the symbolism of this, for example, in the book Being Guru Rinpoche. Y podéis leer sobre el simbolismo de todo esto, por ejemplo, en el libro Ser Guru Rinpoche. Then the three lights come together. Entonces, luego las tres luces vienen juntas. And now you're full of white, red, and blue light. Y ahora está lleno de luz blanca, roja y azul. And this process of these four aspects of the light represent the four initiations, which are the basis of tantric practice. Y este proceso de las luces blanca, roja y azul representan las cuatro iniciaciones que son básicos dentro de las prácticas tántricas. So now my body is full of light. Entonces ahora mi cuerpo está lleno de luz. It's not even thick skin on the outside. It's not like a skin bag full of light. No tiene ni siquiera una piel que lo contenga. No es como si hubiese un saco con una piel que rodee la luz. It's more like the skin also is like, if you like, glass or crystal. It's just a very fine presence. La piel también es como se podría decir que como cristal, de manera que es como una presencia muy ligera. And then you see, oh, actually it's only light. Y luego te das cuenta, en realidad solo es luz. Then the teacher comes to the top of your head, dissolves into a ball of light, into your heart, and your body dissolves in. Y luego el maestro viene a lo alto de tu cabeza, se convierte en luz, entra en tu cuerpo, llega a tu corazón y tú también te disuelves en luz. And so in that moment, subject and object or self and other are now merged together in non-duality. Y cuando te conviertes en esa bola de luz unida a la bola de luz del maestro, en ese momento sujeto y objeto se convierten unidos en no dualidad. So this unified ball then becomes smaller and smaller until it goes into space. Y esta bola unificada se vuelve cada vez más y más pequeña hasta que finalmente se disuelve en el espacio. And then there's only space. Y luego solo hay espacio. And then gradually experience starts to arise, sounds, sensations, and you find yourself moving in this world. Y luego gradualmente empieza a surgir la experiencia, sonidos, sensaciones y empiezas a experimentar el mundo. Which world is this? ¿Qué mundo es este? This is a world emerging out of emptiness. Este es el mundo que emerge a partir de la vacuidad. Something cannot come from nothing. Algo no puede venir de nada. What arises is nothing showing as something. Lo que surge es nada que se muestra como algo. This is appearance which is empty of self. Es una apariencia que está vacía de un yo.
So unless this basic binary opposition of self and other, subject and object, can be dissolved, you remain inside a dualistic structure. Entonces, a menos que esta oposición binaria básica de yo y otro pueda disolverse, tú permaneces dentro de esta estructura básica. So that's why we do this practice again and again. Y por eso hacemos esta práctica una y otra vez. When we live in our ordinary sense of self, Cuando nosotros vivimos en nuestro sentido normal, corriente del yo, although we know that we have parents, aunque nosotros sabemos que tenemos padres, it's normal to feel, well, the basis of me is me. es normal sentir, bueno, pues la base de ser yo soy yo. I am the source of me, inside me, coming out of me. Yo soy la fuente de mí, del yo, es decir, yo salgo a partir de mí. This is a belief, Esto es una creencia, a delusion. una delusión. But as long as you operate from it, you find yourself in this fragmented world of many different things. Pero mientras estés funcionando a partir de ella, te encuentras en un mundo lleno de cosas fragmentadas. But when, through your practice again and again, and for many people it takes a long, long time, Entonces, a partir de, o sea, gracias a tu práctica una y otra vez, y para algunas personas esto lleva muchísimo tiempo, you gradually see, oh, self and other arise together from the same ground. gradualmente empiezas a ver, pues el yo y el otro surgen unidos de la misma base. So self and other are pulsations of the energy of the ground. Yo y el otro son pulsaciones de la energía de la base. Neither exists in itself. Ninguno existe por sí mismo. So then as you go through the day, talking with other people, walking and sitting and so on, Entonces, cuando tú pasas por el día y hablas con otras personas y estás sentado y conversas, there's no interruption into your participation as an aspect of the emergent field. no hay interrupción a esa participación como parte del campo emergente. When you get a wobble Cuando tú tienes una vibración and you kind of retract into yourself, y tú te contraes dentro de ti mismo, it's not that you actually retract into yourself, but that the retraction is yourself. no es que realmente tú te contraigas dentro de ti mismo, sino que esa contracción es tú mismo. There is no self, but it's like a concentration of sound. No es que haya ahí un yo, no es que haya ahí un tú mismo, sino que es como una concentración de sonido. Like sometimes if you're out in the countryside, you hear these military planes flying overhead. Es como cuando, por ejemplo, estás en el campo y pasan estos aviones militares que por encima de ti. They go very fast and they hit the speed of sound and you get this boom. Y van muy rápido y golpean la velocidad del sonido y entonces tú oyes este boom. Because the force of the plane is causing a pressure to build up in front of them. Porque la fuerza del avión está construyendo una presión que hace que el sonido esté delante de ellos. So that's the same when we have a retraction into ourselves. Y es lo mismo cuando tenemos una contracción dentro de nosotros. When I'm loose and part of the field, there is no self. Cuando yo estoy suelto y soy parte del campo, pues no hay un yo. There is presence. Hay presencia. Presence in this moment as this. Presencia en este momento como esto. And in the next moment, I'm present as something different. Y en el siguiente momento estoy presente como algo distinto. So presence is, if you like,
continuous yet always different. Entonces, la presencia es, se podría decir, continua, pero siempre diferente. And the sense of self is actually discontinuous because it's constructed again and again. Y el And you- sentido, and- sorry, on you go. el sentido del yo es discontinuo porque lo estás construyendo una y otra vez, And is pretending to be continuous. pero sin embargo intenta ser continuo, simula como si fuese continuo. It's not that if you dissolve the sense of self, you will go psychotic or you won't know who you are. No es que si tú disuelves tu sentido del yo, tú te vuelvas psicótico y no sepas quién eres, But you're just here in a very open, immediate, bright way. sino que estás simplemente aquí de una manera muy abierta y muy resplandeciente. Okay. So linked with this was we are using the energy of the ego to dissolve the ego. What does this mean? Y ligado con esto es, utilizamos la energía del ego para disolver al ego. ¿Esto qué significa? So that's what I was just describing. Pues esto es lo que yo acabo de describir. Devotion is very much like longing. La devoción es muy parecida al anhelo. The words of devotion could be applied in a neurotic way or in a spiritual way. La devoción se puede, la palabra devoción se puede aplicar de una manera erótica o de una manera espiritual. I miss you. I need you. Don't leave me. Te echo de menos, no me dejes, te necesito. I can't live without you. No puedo vivir sin ti. If you forget me, I'm lost. Si tú me olvidas, estoy perdido. Lovers often feel this. Los amantes a menudo sienten esto. This is exactly we're taking this quality which in our ego self often leads to unhelpful idealization of another human being. En nuestro yo ego, a menudo utilizamos esto para construir una idealización de otra persona. Ending in disappointment. Y termina en ser defraudado. But we take this egoic energy of idealization and take it to Aryatara, Vajrayogini, and say, you are the center of my life. Pero utilizamos esta idealización y la dirigimos hacia Aryatara o Vajrayogini y le decimos, tú eres el centro de mi vida. So the text says you should always keep the deity on the top of your head or in your heart. Y lo que dice el texto, debería mantener a la deidad siempre en lo alto de tu cabeza o en el centro de tu corazón. So this is, I need you, I need you, I need you. Esto es, te necesito, te necesito, te necesito. You are all I need. Tú eres todo lo que yo necesito. So in this way, you take the energy of the ego and you apply it to the deconstruction of the ego. De esa forma tú tomas la energía del ego y la utilizas para disolver al ego. So here is a more complicated question. Are there natural laws spontaneously arising from the primordial ground? Ahora aquí hay una pregunta más complicada. ¿Hay leyes naturales que surgen espontáneamente de la base primordial? No. No. Because if we use a word like law is a human construct. Porque si utilizamos una palabra como ley, ley es un constructo o una construcción mental humana. We have laws, for example, against incest. Tenemos leyes, por ejemplo, en contra del incesto. Because culturally, we think parents or relatives shouldn't have sex with their children. En la mayoría de las culturas de los países se piensa que los padres no deberían tener sexo con los hijos. Some people might believe, well, that's a natural law. Everybody knows that. Alguna gente puede que piense, bueno, pero es que eso es una ley natural, todo el mundo sabe eso. But
we have in our legal system formalized rules of punishment of people who commit incest. Pero tenemos en nuestro sistema legal leyes que castigan a la gente que comete incesto. When Moses came down from Mount Sinai with the 10 Commandments, it seemed as if these were the natural laws of God. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí con los 10 mandamientos, parece como si eso fuesen las 10 leyes naturales. Not killing. No matar. We know we shouldn't kill people. Pues lo sabemos, no deberíamos matar a la gente. But there's a lot of killing happening in the world. Pero en el mundo hay un montón de gente que mata. We need more missionaries. Necesitaríamos más misioneros. Tell people, don't do that. A que le diga a la gente, no hagas eso. But if you need missionaries, then it's not a natural law. Pero si necesitas misioneros, entonces no es una ley natural. It's not inherent, it's not intrinsic. No es inherente, no es intrínseco. So in Dzogchen, we are always talking about potential. En el Dzogchen, de lo que hablamos continuamente es de potencial. How the potential manifests depends on how there is participation in the emergent situation. Cómo se manifiesta ese potencial depende de cómo es la conexión con el campo de emergencia. There is this inseparability of these three aspects. Está esta inseparabilidad de estos tres aspectos. The openness of the mind itself. La apertura de la mente en sí. The ungraspable clarity of immediate experience. La claridad inaprensible de la experiencia inmediata. And how we participate in that, moving through the world, making choices, sitting, standing, and so on. Y cómo participamos en el mundo, tomando elecciones, sentándonos, poniéndonos de pie, etc. So in relation to what I said about the dissolving meditation and seeing that everything emerges from emptiness. En relación con lo que yo he dicho antes de una meditación de disolución y luego disolverte en la meditación y luego emerger a partir de la vacuidad. That is a practice, that is something that you have to do in order to realign yourself with the intrinsic integrity of these three aspects. Esto es una práctica, es algo que tú tienes que hacer para alinearte con la integridad de estos tres aspectos. They're not, we're not artificially constructing these three. No estamos construyendo artificialmente estos tres. But we can't open to them unless we start to remove our false beliefs and practice. Pero no podemos abrirnos a ellos a menos que eliminemos nuestras creencias falsas sí, nuestras creencias falsas. So when we really enter into the practice, the clarity of the inseparability of these three arises without dependence on concepts. Entonces, cuando entramos en la práctica, la interdependencia o la unidad de estas tres, la claridad de esa unión de estas tres, surge sin ningún tipo de concepto. So, if you were practicing in Tantra and you visualize Padmasambhava, you have to remember what he looks like. Pero si tú estás practicando el Tantra y quieres visualizar Padmasambhava, tú tienes que recordar cuál era su aspecto. Because although we say, oh, Padmasambhava is the unity of all the deities or the refuges. Pero cuando decimos, Padmasambhava es la unidad de todas las deidades de refugio. Tara and Padmasambhava are not identical. Pues Tara y Padmasambhava no son idénticos. And so when you're practicing with Padmasambhava, you don't visualize Tara. Entonces, cuando tú practicas Padmasambhava, pues tú no visualizas a Tara. So, this is your effort to visualize something. Este es tu esfuerzo por visualizar algo.
You do your best to visualize, and then you invite the pure form of the deity to come from their Buddha land. Tú haces lo mejor que puedas para visualizar y luego invitas a la deidad para que llegue desde su tierra búdica And the pure form merges into your practice form. y esa forma pura se funde con la forma de tu práctica. But you can see that there is still a kind of constructivist movement in this. You're making something happen. Pero puedes ver que aquí hay un movimiento de construcción, tú estás haciendo que algo suceda. So that kind of practice they call kirim, or the developing stage, or the developing style. Y eso se llama, este tipo de práctica se llama pues el estadio del desarrollo o el estilo de desarrollo. But in Dzogchen, we want to have absolutely minimal effort, minimal construction. Pero en el Dzogchen queremos tener el mínimo esfuerzo, la mínima construcción, And then the intrinsic can show itself. y entonces lo intrínseco puede mostrarse a sí mismo. And it doesn't show itself through concepts. Y no se muestra a sí mismo a través de conceptos. Of course, if we never encountered the Dharma, probably any possibility like this would never come through our mind. Por supuesto, si nunca nos hemos encontrado con el Dharma, pues ninguna de estas posibilidades surgirá en nuestra mente. So we need the lineage where we get some instruction, somebody explains to us, points out what you take to be normal is not the truth, and so on. Entonces necesitamos el linaje, es decir, alguien que nos señale que lo que nosotros tomamos como normal, pues no es la verdad. But as the teachings say, this is a finger pointing at the moon. Pero como dice la enseñanza, esto es el dedo que señala la luna. The moon and the finger are not the same. El dedo y la luna no son lo mismo. Whatever we can say about the mind and clarity and so on, this is a kind of thin veil. Cualquier cosa que podamos decir sobre la mente, la claridad, etcétera, no es más que un velo muy fino. The thick veil is our busyness in our world with our ordinary concerns, knowing who we are, fulfilling our social roles as if they are the truth of our existence. Y el velo espeso es nuestra participación normal en el mundo, nuestro sentido o sea, nuestra ocupación, de lo que tenemos que hacer, quién creemos que somos y nuestra ocupación mundana. And in our Nyingmapa system, we have 9 different vehicles or styles of practice. En la tradición Nyingmapa tenemos 9 vehículos o 9 estilos diferentes de práctica. The beginning ones are starting with our ordinary assumptions. I exist and the world is quite dangerous, so I have to take care. Los primeros empiezan con nuestras suposiciones más corrientes, con las de yo existo y el mundo es un lugar peligroso del que tengo que cuidarme. But as we move up these different vehicles, we have a dissolving or thinning of the opacity of our beliefs. Pero a medida que subimos por estos vehículos, tenemos un aligeramiento, un volverse más livianos nuestras creencias sobre el mundo. Some of it is direct and some of it's indirect. Parte de ello es directo y parte es indirecto. So, for example, if you take the Bodhisattva vow, Por ejemplo, si tomas el voto del Bodhisattva and you say, I will work in this and all my future lives for the liberation of all sentient beings. y tú dices, yo voy a dedicar esta y todas mis futuras vidas para la liberación de todos los seres. Who could say such a thing? ¿Quién podría decir tal cosa? James Lowe from Scotland should not be saying such things. James Lowe de Escocia no debería decir tales cosas. Summer is coming. I would like a little bit of free time.
Llega el verano, me gustaría tener un poco de tiempo libre. You know, if I'm going to save all sentient beings, uh, means no more holidays. Si yo tengo que salvar a todos los seres, eso significa que ya no hay más vacaciones. Day and night, forever and ever, I've got to be available. Noche y día, para siempre, jamás, yo tengo que estar disponible. So the one who is saying the Bodhisattva vow Entonces, aquel que dice el voto del Bodhisattva is a kind of, we say, placeholder, is somehow installed in that place for the one who will be able to do it. lo llamamos una especie de quien tiene el lugar, es decir, al tenedor del lugar, porque es donde está aquella persona que hará aquello. It means I want to be able to do it, and hopefully I will be able to do it. Es decir, yo seré capaz de hacerlo y yo espero que ser capaz de hacerlo. So in that sense, the aspiration is so big that it's softening our self-protective notion of what's important. Es decir, la aspiración es tan grande que eso disuelve ligeramente nuestra sensación de aquello que es importante. And in that way, it's allowing a more spacious and welcoming possibility of relating to other living beings. Y entonces de esa manera permite más espacio para relacionarnos más abiertamente con otros seres en el mundo. And so as we go up through these different levels of practice, the veil or the thickness of my self focusing starts to thin more and more and more. Entonces, a medida que vamos subiendo por los diferentes niveles de práctica, este velo o este envoltorio de mi yo, pues se vuelve cada vez más liviano. And so the kind of practice that we do has less and less to do with laws and rules. Y de esa manera, las prácticas que hacemos tienen cada vez menos que ver con reglas y con leyes. If you become a monk or a nun, there are many, many vows that you have to keep. Si tú te vuelves un monje o una monja, hay muchos, muchos votos que tienes que mantener. And in Tantra, they also have certain commitments, samaya vows, and so on. Y en Tantra también hay determinados compromisos, votos samaya, etc. And in Dzogchen, although people present many lists of rules and vows, essentially the only issue is to stay present. Y en el Dzogchen, aunque la gente presenta grandes listas de votos y de cosas, en realidad lo único importante es estar presente. Now, this of course is strange because I can say to you, like a school teacher, pay attention. Pero esto es bastante raro, porque yo puedo decirte, como si fuese un maestro de escuela, presta atención. I might say, be present. Yo puedo decir, estate presente. But presence in Dzogchen is not something you can do. Pero la presencia en el Dzogchen no es algo que tú puedas hacer. It's not a way of managing yourself to be in a particular orientation. No es una manera de manejarte a ti mismo, de disponerte para colocarte en una orientación específica. So it's that you allow yourself to relax into the presence which is intrinsic. Es una manera de permitirte relajarte y estar presente en lo intrínseco. So I'm not trying to cut through some veil of ignorance to get to the light. Entonces no estoy intentando de cortar ningún tipo de velo que me impida ver la luz, But rather I'm trying to relax out of my tensions and preoccupations, which cause me not to be present. sino que estoy intentando salir de mis tensiones y de mis preocupaciones a base de relajarme, porque son las que me impiden tener acceso a la presencia. They cause me not to be present
although awareness is always present. Causan que yo no esté presente, aunque el estado de presencia siempre está disponible. The ego is a pattern of the energy of the mind. El ego es un patrón de la energía de la mente. If you fixate on the patterning of energy, you live in samsara. Si tú te fijas en la construcción de patrones de energía, tu vida es el samsara. If you relax into the basic openness of the mind itself, then these patterns come and go without constructing a separate self. Si tú te relajas en la apertura de la mente, entonces estos patrones van y vienen sin construir un yo separado. The self which is constructed is like a mirage. El yo que se construye es como un espejismo. To say there is nothing there would be wrong. It's a mirage. Decir que no hay nada ahí sería equivocado porque es un espejismo. But actually, there's no substance in the mirage. Pero en realidad no hay ninguna sustancia en el espejismo. The ego or the self-formation or pattern is here. It functions through us. El ego o esta formación su función está aquí, funciona a través de nosotros. To say it doesn't exist at all would be ridiculous. Decir que no existe en absoluto sería ridículo. We have our bodies, the way our life functions in terms of how we earn money, who we relate to, and so on. Tenemos nuestro cuerpo y cómo funciona en el mundo en términos de cómo ganamos nuestro dinero y todo eso. But when we observe how this is emerging, we see that this is empty patterning. Pero cuando observamos cómo emerge todo esto, nos damos cuenta que es una formación de patrones vacíos. This doesn't mean that the world has simply one flavor of tedium. No significa esto que el mundo tenga solo un sabor de tedio. Everything has the flavor of emptiness. Todo tiene el sabor de la vacuidad. But emptiness has many, many flavors of appearance. Pero la vacuidad tiene muchos sabores de apariencia. When you see a rainbow in the sky, even if you are an adult, you tend to look again. Wow. Cuando tú ves un arco iris en el cielo, incluso si eres un adulto, tú tiendes a mirar de nuevo y decir, vaya. It has an impact. Tiene un impacto. The impact of an empty appearance. El impacto de una apariencia vacía. So it's the same with everything we see. This is empty sound, empty appearance, but it has impact. Y es lo mismo con todo lo que nosotros vemos. Es sonido, es apariencia, sonido vacío, pero tiene un impacto. We are empty patterning. Somos una formación de patrones vacía. We're not fixed. No somos nada fijo. We know that when we meet different people we know, we emerge, we manifest differently with these different people. Nosotros sabemos que cuando nos encontramos con personas conocidas, con cada una de ellas emergemos de forma distinta de acuerdo a las circunstancias. I am co-emergent with you. Yo soy coemergente contigo. So there we see, I am empty appearance impacted by how you are appearing. And so these empty forms are in a ceaseless process of mutual influence. Es decir, yo veo que soy una apariencia vacía, pero soy impactada por cómo tú te apariencias, cómo es tu apariencia, y entonces esto es un baile continuo. So this is not organized by the imposition of rules and regulations. Y esto no se organiza con la imposición de reglas y reglamentos. It's like a autopoiesis, a kind of self-organizing system. Es como una autopoiesis, es decir, como un sistema que se autoorganiza. Okay, then we have
it seems somewhat easier to let go of unpleasant memories, traumatic events in the past, and negative emotions. Why does it seem harder to let go of pleasant memories, joy, and bliss? Otra pregunta, parece que es más fácil el dejar ir a pensamientos y recuerdos y experiencias negativas del pasado. Parece que es más, ¿por qué es más difícil dejar ir pensamientos y experiencias alegres y de gozo? Oh, that's an interesting question because it would not be my experience. Pues esa es una pregunta interesante porque desde luego no sería mi experiencia. I think Scottish culture is slightly more depressive than the culture of whoever has written this question. Yo creo que la cultura escocesa es bastante más depresiva que la de quien sea que haya escrito esta pregunta. What it means is that, however our memory or our personality style registers good events or bad events, Lo que significa es que tal como nuestra personalidad registra los buenos acontecimientos o los malos acontecimientos, this is not derived from some organizing principle, esto no se deriva de ningún principio organizador, but it is the interface between the balancing of our constitutional factors sino que es la interfaz del equilibrio de los diferentes factores que nos constituyen and what is around us. y lo que nos rodea. So we have the balance of the 5 elements in the body. Entonces tenemos el equilibrio de los 5 elementos en el cuerpo. Some people have a lot of wind and fire, and they're very light and quickly responding to situations. A veces personas son muy de fuego y viento y entonces son rápidos y responden instantáneamente a las diferentes circunstancias. Some people have a lot of earth element, if you like, and little access to space. Y algunas otras personas pues tienen mucho se podría decir, de elemento tierra y entonces tienen poco acceso al espacio. This can arise as a kind of stuckness. Y esto puede, Sorry. Esto puede surgir como una especie de estar atrapado. A lack of interest in the world, a lack of enthusiasm. Una falta de interés en el mundo, una falta de entusiasmo. Or it can link with the wind element as a will to power and a need to enforce my idea of the proper shape of things. O puede surgir como el elemento viento y entonces una voluntad de poder y de imponer mi visión de cómo tienen que ser las cosas. Then we have the 5 skandhas, Y luego tenemos los 5 skandhas, which would be our shape and form, and the kind of shapes and form that we link with in the world. que serían nuestra forma y las formas que tienen las cosas en el mundo. And how we organize these, the second skandha, feeling in terms of attributions of pleasurable, unpleasurable, or neutral. Y cómo organizamos esto, el segundo skandha, en cuanto a sentimientos de cómo atribuimos algo como agradable o desagradable. And these attributions tend to change through the life cycle. Y estas atribuciones tienden a cambiar a lo largo del ciclo vital. It also gets affected by culture. También es afectado por la cultura. For example, in Britain, people are very tired of the lockdown. Por ejemplo, en el Reino Unido, en Gran Bretaña, la gente está muy cansada del confinamiento. People are longing to be out and to have freedom. La gente anhela salir y tener libertad. I want something more unpredictable, more spontaneous. Quiero algo más impredecible, más espontáneo. But in Afghanistan, the American, British, European forces are soon going to leave. Pero en Afganistán, las fuerzas británicas, americanas, europeas pronto van a marcharse. And so that situation will become even more unstable and unpredictable.
Y esa situación se va a volver pronto todavía más impredecible e inestable. So they would like to have lockdown and security and nothing unpredictable. Y a ellos les gustaría tener un confinamiento y tener al que las cosas fuesen más predecibles y más seguridad. So I think what we should always try to do is to see how what the patterns that we take to be some kind of eternal truth about ourselves are not very eternal. Y lo que tenemos es que intentar ver que los patrones que nos constituyen y que tendemos a verlos como yo y como algo eterno, no son eternos. And to observe the dynamic unfolding of our experience. Y observar el despliegue dinámico de nuestra experiencia. So if you find it harder to let go of positive experiences, Entonces, si tú encuentras más difícil el dejar ir las experiencias positivas, that might be very warming for you. esto puede ser cálido para ti. Or the fact that they have actually gone and all you have is the memory, that may be saddening. O quizá el hecho de que ya se han ido y que ya no están aquí contigo, pues igual puede ser algo que te entristezca. If you have hope, too much hope, it can be a problem for Dharma practice. Si tú tienes esperanza, demasiada esperanza, eso puede ser un problema para la práctica del Dharma. The texts are often saying that you should be free of hopes and fears, hopes and doubts. Los textos siempre dicen que deberías estar libre de esperanzas y temores, de esperanzas y dudas, Because hope is usually a projection into the future. porque la esperanza normalmente es una proyección al futuro. It'll work out fine, we'll be okay. Esto saldrá bien, no habrá problemas, Well, we're going to die. pero vamos a morir. You could have a happy human life and then you die. Puedes tener una vida feliz, humana, pero luego te mueres. And then the wind of karma will take you somewhere, you don't know where. Y luego el viento del karma te va a conducir a algún lado que tú no sabes cuál. You might not care. Puede que no te importe. You might think, oh, let's see. Ahí tú puede que digas, bueno, pues vamos a ver. But if I look for me, if I look around the world, there are many places I would not like to be born. Pero para mí, si yo miro alrededor del mundo, hay un montón de lugares en los que no me gustaría nacer. Even as a human being, there are many frightening places. Incluso como un ser humano, hay un montón de lugares terroríficos. So happy experiences, if they become a kind of belief that life will be okay, is not very useful. Las experiencias felices, si se convierten en algo que nos dice, pues la vida va a estar bien, pues no son muy útiles. And on the other hand, if you're always ruminating about bad things that have happened, Y por otro lado, si tú siempre estás rumiando cosas malas que han sucedido, then you predispose yourself to become fearful about what will happen, and you don't want to take risks. entonces te predispones a cosas malas que puedan a suceder también en el futuro y entonces no tomas riesgos. So in Dharma, we want to find the middle way between these two polarities. En el Dharma lo que queremos encontrar es el camino medio entre estas dos polaridades. So if your tendency is to fixate on happy memories, Si tu tendencia es a fijarte en recuerdos felices, try to see the causal conditions that gave rise to them. intenta ver las condiciones causales que dieron lugar a ellas. If you think, oh, I'm a lucky person, my life's always been good. Si tú piensas, pues yo soy una persona afortunada, mi vida siempre ha sido buena. Okay, but that's not thinking about the causes which might have given rise to this situation. Vale, pero eso no es pensar sobre las causas que han producido estas situaciones. Because otherwise we think, well, I'm happy, some people are sad, I don't know why they're sad, I'm just happy. Porque entonces tú puedes decir, bueno, pues yo soy feliz, algunas personas son
tristes y bueno, yo es que simplemente pues soy feliz. So life's like that. Va, pues la vida es así. Then there is no dharma, Entonces no hay dharma. because we don't then see some of the patterns and structures which give rise to the different kinds of experience. Porque entonces no vemos los diferentes patrones y estructuras que dan lugar a los diferentes tipos de experiencias. Good times come and go, bad times come and go. Los buenos momentos van y vienen y los malos momentos van y vienen. So if you become aligned with a notion of being kind of sad and a loser and things never work out for me, Si tú te vuelves cercano a la idea de estar triste y ser un perdedor y que las cosas no me funcionan bien, that's clearly quite limiting. eso es bastante limitador. But also from the Dharma point of view, Pero también desde el punto de vista del Dharma, to have the sense, I'm a happy-go-lucky kind of guy, things work out okay, life's good. si tú eres de los que piensan, pues yo soy un tipo afortunado, la vida siempre me va bien, la vida es buena. Then that's a little shallow, Y entonces eso tiene muy poca profundidad. which is why in the Mahayana tradition we say all sentient beings have been my mother. Es muy superficial y por eso en la tradición mahayana se dice siempre que todos los seres han sido mi madre. So I'm healthy and happy. Bueno, pues yo estoy sano, soy feliz, That's good. eso está bien. They're not so happy, but well, that's their luck. Ellos no tienen tanta felicidad, pero eso es su suerte. Oh, but they were my mother. Pero fueron mi madre. I am actually connected with them, Yo estoy en realidad conectado con ellos and they are suffering. y ellos están sufriendo. Maybe I shouldn't just live in my little happy bubble. Maybe I could open myself to be useful. Yo quizá no pueda, entonces igual no quiero seguir viviendo dentro de mi pequeña burbuja feliz, igual yo tengo que salir y ayudarles. So again, we see the central point is not to define yourself into a fixed position, but always to see how potential arises out of the uncaused openness of our basic potential. Entonces la cuestión es no quedarte en tu posición fija y abrirte a ese potencial abierto y dejar que se despliegue. Okay, that is about our time for today. Vale. So thank you very much to our translators. Vale, pues ese es nuestro tiempo por hoy. Muchas gracias a los traductores. And to the organizers and for Pedro and the work that will go on to make this available later. Y a los organizadores, a Pedro y todo el trabajo de hacer que todo esto esté disponible más tarde. And then we have a meeting next week and soon after that. Y luego tenemos un encuentro la semana que viene y pronto después de eso. Oh, have a good evening. Así que tened buena tarde, buena noche. Goodbye. Goodbye. Organizers. Bye. Thank you, James. Thank you, James. Thank you, James. Bye. Thanks. Obrigada, Milton. Obrigado. Obrigada, Milton. Adiós, gracias. Superb. James. Thank you, See Milton. you soon. Well done, Thanks, everyone. organizers. Hey. Obrigado, Bye. João.